Esta es la Blitzon CM5710, una máquina de café que promete hacerlo todo. Muele el café, prepara el café y espuma la leche. Y todo esto en una sola máquina. Pero la pregunta real, ¿es solo más práctica o también puede hacer un buen café? Hoy lo vamos a descubrir juntos. Manual de las instrucciones solo en inglés. Con la máquina te viene incluido el brazo con dos filtros. Ambos son de 51 milímetros y ambos son presurizados. Para poderlo sacar tiene que girar el filtro hasta cuando no llega en este punto aquí. Esto se saca así y se puede sustituir con un filtro singulo. Unas gomas para cambiar, un prensador siempre de 51 milímetros y una sonda para la limpieza. Aquí atrás tenemos un contenedor de agua, tiene una forma compacta y lleva bastante agua por dentro, color transparente pero un poco oscurizado. Le da un toque más elegante y también protege más el agua de las contaminaciones de la luz. Empezamos por el molinillo del café. Como siempre digo, la buena calidad de un espresso empieza justamente por el molinillo. Y lo bueno de esta máquina es que lo tiene incorporado y eso te permite de molerte tu propio café justo antes de prepararte tu espresso. Y claramente, más fresco lo mueles el café y más rico es. Tiene una cámara aquí arriba, bastante grande, donde puedes poner tu café. Es transparente, así que te puedes dar también cuenta de cuando se está acabando y le puedes agregar más. Esta tipología de molinillo funcionan a tiempo. Simplemente muelen por un determinado tiempo, que es 11 segundos o 20 segundos, el tiempo que necesita para moler 7 gramos por el single espresso y 14 gramos por el café doble. La molienda se puede ajustar gracias a esta rueda muy práctica que tienes aquí al lado. Es muy práctico el hecho que tenga números. De esta manera puedes apuntarte el ajuste que más te gusta con las diferentes tipologías de café. El molinillo tiene 20 regulaciones. Más pequeño es el número y más el café te saldrá concentrado y fuerte. Tanto más grande será el número y tanto más ligero saldrá tu café. Entonces nosotros intentamos hacerlo al número 7. Una cosa muy bonita es que el molinillo te hace salir directamente el café dentro del filtro. Así que vamos a montar el filtro y lo posicionamos abajo. Eso es el brazo o portafiltro. Eso es el filtro que, mira, aquí tiene un puntito. Este puntito tiene que estar aquí. Tiene que ir exactamente allá. Así de esta manera. Después giras y no se cae. Muy sencillo. Y esto es un aro que se utiliza para ponerlo arriba y hacer de manera que después el café se caiga dentro del filtro y no por afuera. Es prácticamente como un embudo y esto te ayudará a tener mucho más limpia tu propia cafetera. Tomamos nuestro portafiltro y lo posicionamos aquí. Empezamos prensando el botón on, la máquina se enciende y empieza a calentarse. Lo interesante de esta máquina es que tiene dos calderas y eso significa que prepara el café con una caldera y el cappuccino con otra. De esta manera la temperatura de tu espresso será más estable. Ahora pinchamos el botón para moler para dos. Tengo que decir que es bastante silencioso. Eso es una nota a favor. Así que en una casa pequeña el hecho de tener una máquina poco ruidosa, sobre todo en la mañana, es muy interesante. Y ahora vamos a ver el resultado. Esto es nuestro café. ¿Sí? Nada mal. Damos unos golpecitos. Hacemos un poco de UTD para uniformar la distribución. Sacamos el aro. Y lo prensamos. Aquí tenemos nuestro café prensado. Bueno. Ahora lo enganchamos y le ponemos abajo las tacitas. Siendo una máquina de todo uso, tiene la distancia entre el filtro y las tacitas muy amplio. Y eso normalmente te malogra un poco la crema y también salpica por todos lados. Pero no es un error porque esta máquina, siendo que puede hacer cualquier tipología de preparación, se puede poner aquí abajo unas tazas muy grandes para hacer un café largo americano, para hacer un latte macchiato muy grande. Entonces es normal que tenga que tener espacio. Si tú sueles hacer muchos espressos, te recomiendo comprar una areja, las venden en tiendas de productos para cafeterías, para acercar un poco. Yo en este caso pongo por ejemplo un trozo de la cafetera, es simplemente algo que me ayuda a estar un poquito más cerca.
Si es la primera vez que lo utilizas, sin poner ni siquiera café ni nada, pincha el botón para hacer el espresso. De esta manera sale agua y esta agua va a limpiar la parte interna de la misma máquina. Hazlo unos 3 veces antes de hacerte tu primer café. Y ahora vamos a pinchar el tasto para 2 espresso. Bueno, tengo que decir que no está nada mal. Recuérdense solamente que tienen que pinchar el botón para parar la máquina, si no te hace un café súper largo. Nada mal. Prueba espresso superada, te sale súper cremoso. Eso es debido también al hecho que tenemos un filtro presurizado. Pero miren aquí, no está nada mal, ¿verdad? Genial. Ahora nos vamos a preparar un cappuccino. La perilla que encuentras aquí, si tú lo pones a más, vas a tener un cappuccino a una temperatura ligeramente más baja, pero con una espuma bien cremosa. En cambio, si tú lo pones a menos, vas a tener una leche menos montada, pero mucho más caliente. Ahí depende un poco de cómo prefieres tú el cappuccino. Yo lo prefiero un poco más cremoso. Si ya tienes el café y solo quieres montar la leche, tienes que presionar Milk Foam. En cambio, si quieres hacer el cappuccino desde cero, prepara ese café como hemos hecho antes y presiona Large Cappuccino o Small Cappuccino. Como el café ya lo teníamos, entonces lo vamos a poner dentro de nuestra taza de cappuccino. Como hemos hecho antes, le ponemos algo abajo de manera que esté más alto. Así que vamos a ver un poco lo que hemos obtenido. Aquí tenemos un cappuccino que es, digamos, un poco espumoso. Tiene unas burbujas que son bastante grandes. Pero a pesar del hecho que sean burbujas muy grandes, si lo voy removiendo, veo que sí se rompen las burbujas grandes, pero la crema se queda. Pero sí es bastante espumoso. Ahora lo vamos a probar a nivel de sabor. Tengo que decirle que el sabor no está mal. Se forman estas burbujas muy grandes, sobre todo al principio, después un poco desaparecen cuando lo remueves. La crema, en cambio, se queda, así que es más que nada un límite de la técnica de preparación. Pero lo positivo que tengo que decirles es que no hemos tenido ninguna complicación. O sea, hemos puesto solamente la leche fría dentro del contenedor. Hemos presionado un botón y hizo todo. Finalmente, el cappuccino no está mal. No es igual a lo que me preparo con la máquina para espresso. Pero cuando lo preparas con la lanza a vapor de una máquina para espresso, tienes que saber hacerlo. Porque si no, te sale un desastre. Para hacer un resultado automático, no está nada mal. Estoy jugando, estoy moviendo la crema. En continuación, miren, aquí está la crema. Otra cosa que destruye la crema es el azúcar. Así que probamos a meterle un poco de azúcar, a removerlo ahora. Y la crema todavía está. En algunos bares, cuando vas y no te saben preparar el cappuccino, como pones el azúcar, la crema se desaparece. En cambio aquí se ha quedado. Es mejor a veces una máquina automática a un barista que no sabe su trabajo. Es algo de tener en consideración también, ¿eh? Porque o tienes un buen barista, o tú sabes bien hacer tu café o tu cappuccino, o si no lo sabes hacer y no quieres aprender, mejor te compres una máquina automática. Y con esto llegamos a las conclusiones. Esta máquina es una máquina muy compacta, te llega a la casa con todo lo que necesitas para prepararte tu propio café, cappuccino y otras preparaciones. Tiene un design que es elegante, bonito. Tiene incluido un molinillo de café que puedes ajustar. Tiene su propio montador de leche. Hasta el prensador. Esta de verdad lo tiene todo. En unas dimensiones bien compactas. Otra cosa muy interesante, aquí arriba tiene una parte donde calienta las tacitas, que justo ahora que me estoy poniendo con la mano me estoy quemando, así que esta parte calienta bien las tazas y las tacitas para el café. Así que si eres alguien experto y quieres hacer specialty coffee, todo el día estás probando nuevas tipologías de café, quizá esta máquina no es lo tuyo. Sabes hacer perfectamente el cappuccino y te gusta un montón ponerte ahí a gestionar la leche y todo, esta máquina quizá te va a caer un poco pequeña.
Pero si en la mañana no tienes tiempo de prepararte tu café y de tomarte todo tu tiempo, tienes una familia a la cual tienes que preparar cada uno su café, cappuccino y otras bebidas, todo esto en pocos minutos porque lo tienes que llevar al colegio, esta máquina para ti es perfecta. Tienes un pequeño Airbnb y a tu cliente quieres darle un café, un cappuccino de calidad decente, sin enloquecerte, y no eres un buen barista, esta máquina es genial. Así que no existe la máquina perfecta, existe la máquina que mejor te puede ayudar en casa dependiendo de tus capacidades, de tu tiempo y de tu espacio. Y todo eso por un precio que es de verdad muy interesante. Además del precio, si quieres comprarla para ti o para hacer un regalo, tienes también un cupón de descuento para los seguidores de La Cocina con Marco. Te dejo el cupón aquí en el enlace en descripción, así que la puedes llevar al mejor precio en absoluto. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero de haberles enseñado algo nuevo del mundo del café. No existen solo las mocas y la máquina de espresso super profesionales, sino existen también aparatos intermedios. Yo lo quiero mucho chicos, nos vemos aquí el próximo fin de semana con una otra maravillosa receta. Chao, hasta pronto.